¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este lunes 27 de febrero de 2023. Hoy Roberto se encuentra delicado de salud. Mandamos un abrazo gigante para él y su pronta recuperación. Nos acompaña Sofía Vintimilla. Sofía, muy buenos días. Qué gusto tenerte en esta nueva jornada informativa de lunes. Dianita querida, muy buenos días, amigos, también que tengan una excelente jornada. Nosotros hoy con mucha y variada información para ustedes. Claro que sí, importante información. Hoy, Día del Civismo, Día del Ejército Ecuatoriano, se conmemora una fecha más de la batalla de Tarqui, por supuesto, y que sea un día para recordar y para dar valor también a lo que importa en nuestro país, la unión y, por supuesto, la paz. Arrancamos de inmediato ya con las noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, rechazó las amenazas que pretenden desestabilizar la democracia. Esto tras los anuncios de la CONAIE de convocar un paro nacional en caso de que el jefe de Estado llame a muerte cruzada. No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. De suceder alguna iniciativa, declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador. Señor Guillermo Lasso, presente su renuncia al país. El presidente de la República, Guillermo Lasso, respondió a las amenazas de la CONAIE. Que mi gobierno jamás permitirá que el Ecuador descienda una vez más por la espiral de la anarquía. Venga de donde venga. El jefe de Estado hizo un llamado a las instituciones a defender la paz. Cuando alguien abiertamente proclama que hay que violentar las instituciones, no está atacando al gobierno ni a un presidente, sino atacando a los intereses de ustedes, los ciudadanos. La CONAIE pidió a la Asamblea Nacional que dé paso al juicio político en contra del presidente de la República en el informe que se realiza por el caso Gran Padrino. Además, rompió el diálogo con el Ejecutivo. Tras los resultados de la consulta popular, Guillermo Lasso no ha descansado en hacer un llamado al diálogo a todos los sectores políticos. Mi mano permanece extendida. Es la mano abierta de un presidente que pone al diálogo y a las instituciones por encima de todo, pero que de la misma manera jamás temblará cuando éstas sean violentas. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, también reaccionó ante las declaraciones de la CONAIE de que el Ejecutivo no ha cumplido con las mesas de diálogo. Las aseveraciones que se han hecho respecto a los acuerdos son imprecisas. Hasta hoy ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos. Informó Valeria Navarro. Y en la Asamblea Nacional también reaccionaron a los pronunciamientos de la CONAIE, tanto de dar paso a un juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, como también de la muerte cruzada. Desde la Asamblea Nacional hay sectores que coinciden con las declaraciones de Leonidas Issa de que el presidente de la República no debe aplicar la muerte cruzada para disolver a la Asamblea. La Asamblea no acatará ningún decreto de muerte cruzada por una posible investigación que se dé en un posible juicio político que todavía no está claro si va a existir o no. Pero eso será letra muerta. Y entiendo que lo mismo harán las organizaciones sociales y eso pone sin duda en grave riesgo ese interés si lo llega a tener el gobierno porque nadie lo va a acatar. Algo que lo rechaza el oficialismo. No tiene sentido porque la muerte cruzada es algo que está dentro de la Constitución como un esquema de solución entre los conflictos políticos. Entonces, qué sencillo es. Quiero que te vayas, quiero que te saquen y si tú pretendes hacer algo, entonces voy a reaccionar. Aquí nosotros no estamos para imposiciones. Hay otros sectores que consideran que la muerte cruzada es una opción. Con una asamblea y un gobierno que no está a la altura de las necesidades de la gente, lo mejor es que nos vayamos todos a la casa. Se exige un juicio político en la Asamblea Nacional y mi pregunta es, ¿cuál es la causal
queremos hacer una ilegalidad para victimizarlo. La CONAIE ha pedido a la Asamblea que dé paso al juicio político en contra del primer mandatario. Nosotros estamos haciendo nuestro papel de fiscalizar y legislar, llevar un control político. Creo que todos los legisladores deberían apoyar esta función nuestra. Caso contrario, ¿para qué estamos en la Asamblea Nacional? La gran pregunta es cuál es la finalidad, porque hasta ahora no han podido conseguir causales, no han podido determinar responsabilidad, pero aún así persiguen el intento de alguna manera perjudicar y buscar que se desestabilice la democracia en el Ecuador. El informe que investiga el caso Gran Padrino está en su fase final. Se estima que este martes se dé el debate en el que se recomienda o no el juicio político en contra del primer mandatario, informó Valeria Navarro. Y expertos políticos analizan el panorama que afronta el gobierno de Guillermo Lasso tras el pronunciamiento de la CONAIE. El gobierno de Guillermo Lasso arrastra una crisis política en la que no logra encontrar aliados. Los ánimos cada vez se encienden y las opciones que se han puesto sobre la mesa son las siguientes. El juicio político, en cuyo caso el vicepresidente termina el periodo. La renuncia del jefe de Estado, en cuyo caso igualmente termina el vicepresidente Borrero, y el tercer caso que sería la muerte cruzada, lo que implica un proceso de elecciones en poco tiempo, en pocos meses, para elegir a alguien para terminar el periodo. Pero hay quienes consideran que con toda esta presión, desde la oposición lo que se busca es un desgaste. Es un desgaste a la figura del presidente de la República constante, sistemática, sectorizada, ¿sí? A la figura de su partido político, de su movimiento político, perdón, del movimiento Creo, y del proyecto liberal de derecha de la visión del Estado, que eso es más conveniente para las tiendas políticas que en este momento se busque un desarraigo de desestabilización y que se dé un proceso de muerte cruzada, porque no hay líderes ni lideresas en este momento que podrían asumir un rol protagónico, ¿no? Analistas consideran que tras las elecciones seccionales existe una reconfiguración de fuerzas políticas, especialmente del correísmo y de Pachacutic, mismas que estarían generando presión desde la Asamblea Nacional. Es una medición y límites discursivos en este momento, porque no hay acciones de parte de ninguno de los lados, y obviamente lo que se está haciendo es poniendo presión a esta válvula de contrapoderes entre ejecutivo y legislativo para ver hasta dónde se puede realizar. Si es que el presidente Lasso termina, lo que están haciendo tanto Revolución Ciudadana como Pachacutic es una reconsolidación de sus triunfos en cada uno de los cantones y provincias para así prepararse de acuerdo para las nuevas elecciones. Para los analistas, el Ejecutivo debe buscar la manera de recuperarse de manera inmediata. Número uno, por ejemplo, diálogo. Debería prender las alertas en el gobierno de cara a intentar resolver de alguna forma, bajar la conflictividad, no creo que eliminarla. Informó Valeria Navarro. Tras permanecer un poco más de un año en funciones, Gary Espinosa fue removido del cargo del presidente de la FEMONSIN. En su reemplazo nombró a Attari Sarango. Así lo decidieron las bases de la organización tras presentar desacuerdos con decisiones tomadas por Espinosa. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras FENOSIN no estuvo exenta del remesón. Desde las primeras horas de este viernes, parte de sus miembros advertían malestar. Básicamente porque el presidente Gary Espinosa ha tratado de dividir en las organizaciones de base, de excluir y generar personas no gratas a los ex dirigentes, tanto nacionales y provinciales. Ya caída la noche, tras autoconvocarse, estructuraron la organización, encargando la presidencia a Attari Sarango, quien ocupaba la vicepresidencia, pero días antes había sido desconocido por los aliados de Gary Espinosa. Hoy removido en funciones, le acompañará John Viejo. Más bien estamos fortalecidos, no estamos divididos, somos democráticos. Hacemos y obedecemos, en este caso, lo que dice las organizaciones de base. Resuelto el problema casa adentro, entra análisis del diálogo con el gobierno nacional. Este tema lo vamos a analizar profundamente porque hemos dejado en nulidad todas las resoluciones y tendremos que tomar la posta con la finalidad de generar paz, armonía por los ecuatorianos, pero siempre y cuando que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y frente a eso,
Si es que el gobierno no responde, igual nos acogeremos al derecho a la resistencia. Informó Héctor Romero. Y la CONAIE confirmó el asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales, perteneciente a la nacionalidad Cofán de Sucumbíos. Según la organización, Mendúa se encontraba en su chacra cuando encapuchados le dispararon. La CONAIE dijo que este crimen estaría relacionado al conflicto petrolero. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso se solidarizó con la familia de Eduardo Mendúa y con la CONAIE y aseguró que este crimen no quedará en la impunidad. Así también lo aseguró el ministro del Interior, Juan Zapata, quien dispuso el traslado de equipos de investigación de la policía y DINASET para localizar a los responsables de la muerte del dirigente indígena. Y este 23 de febrero, la exasambleísta Karina Arteaga fue sentenciada por el delito de concusión a 6 años y 8 meses de prisión. El caso se remonta al año 2018, cuando Arteaga, siendo asambleísta, se vio involucrada en el cobro de diezmos a colaboradores. Durante la audiencia desarrollada este viernes en la Corte Nacional de Justicia, la exasambleísta Karina Arteaga fue condenada por el delito de concusión. La jueza Daniela Camacho concluyó que Arteaga cobraba diezmos a sus colaboradores. La exlegisladora deberá pagar la pena privativa de libertad de 6 años y 8 meses y junto con ella también fue condenada en calidad de cómplice Jenny Muñoz, quien fue su asistente. A diferencia de Arteaga, Muñoz fue condenada a prisión por 3 años y 4 meses. Esta sentencia efectivamente constituye un hito aquí en el país porque efectivamente dentro de los casos conocidos como diezmo, con un tribunal que ha sido totalmente imparcial y con un trabajo técnico de la Fiscalía General del Estado se ha podido determinar y se ha llegado a la verdad de los hechos y se ha impuesto una pena bastante alta de la cual sí estamos satisfechos. En la sentencia además especifica la pérdida de los derechos políticos para Arteaga por 25 años, mientras que su ex asesora por 12 años y 6 meses. Las dos también quedarán inhabilitadas de contratar con el Estado. Entre tanto, pagarán una multa de $5.400. Hemos planteado la solicitud de que se haga una audiencia de suspensión condicional de la pena. Esto es al margen del correspondiente recurso de apelación que en su momento será presentado. Con la realización de Javier Rosero, informó Álvaro Terán. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Una variante definitiva es la que se plantea el gobierno nacional para evitar afectaciones en el oleoducto de crudos pesados OCP y el sistema transecuatoriano SOTE. La obra tendría un valor de $400 millones y podría arrancar en junio de este año. Pese a la magnitud de los daños por el colapso del puente sobre el río Márquer en Amazonía ecuatoriana, que además mantiene en vilo al oleoducto de crudos pesados OCP, sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y poliducto Chuchufín de Quito, Fernando Saltos, ministro de Energía, se muestra sereno. Es posible que se repare cuanto antes los daños. Los oleoductos no se dieron, están en su sitio. Quizás los 15, 18 días que se esperaba que iba a demorar la reparación se pueda acortar, ojalá unos 10, 11 días. Es así que por el momento la producción petrolera no se ha mermado, ya que cada empresa tiene tanques de almacenamiento, a los que se suman los del OCP y SOTE en Lago Agrio. Sin embargo, se tomó otras medidas con la exportación de crudo, que en unos 10 días previsto superar los daños, serían 4 millones de barriles que dejarían de salir. Ayer se les dijo a los barcos, había algunos esperando, no les podemos dar una gota de petróleo, vamos a conservar todo lo que está embalado para el consumo interno. Asimismo, en Petroecuador se ha programado embarques especiales, compras emergentes de derivados para evitar el desabastecimiento. Henry Llanes, de experto en petróleo, cita que estudios académicos daban cuenta de lo que se venía. Y no mantener la tubería y la vía por esa ruta que era muy proclive a las erupciones, a la erupción del volcán. Lo hicieron es por costos, por optimizar costos, ¿no? ¿Por dónde debía haber sido el lado correcto? Tanto la vía como las tuberías, el oleoducto, el poliducto, el OCP, debió ser construido por el lado derecho del río Coca.
El Estado ecuatoriano sabe que tiene que empezar a sacar números, ya que se necesitarían 400 millones de dólares. La solución definitiva es la variante y Petroecuador ya tiene los estudios, el OCP también tiene los estudios y creemos que tiene que terminarse en este año, ojalá dentro del primer semestre. Creo que Petroecuador podría hacerlo con el cuerpo de ingenieros, el OCP, sacaría licitación, pero creo que hasta en junio ya podría... Empezaría. Lo que tomaría unos 6 meses, informó Héctor Romero. El gobierno lanzó un plan de inversión para este año. En el área social se destinarán 15.000 millones de dólares adicionales. En seguridad se proyecta superar los 3.000 millones. Expertos consideran que inyectar recursos va de la mano con implementar proyectos integrales. Para este año el gobierno apunta a un proyecto de inversión en varias áreas. Será de alrededor de 15.000 millones de dólares, priorizándose la salud, las medicinas y la educación. El ministro de Economía y Finanzas, Paula Rosemena, explicó que el país consiguió estos recursos de varias fuentes. Primero, del esfuerzo fiscal y financiamiento de organismos multilaterales. Hemos podido reducir ese déficit fiscal a que este año sea alrededor de 1 punto del Producto Interno Bruto. Este anuncio del Frente Económico llega en un momento complejo para el gobierno. Sin embargo, es un alivio para sectores que han demandado más atención, como el de salud. Creo que el gobierno también lo hace por el pedido y el clamor ciudadano. Hemos visto problemas que se han suscitado en el sector de salud que requieren ser atendidos de manera inmediata. El experto en finanzas, Diego Cueva, destaca que este año el presidente Lasso está dejando sobre la mesa una muestra de apertura con otros sectores, que va de la mano con la certidumbre de a qué áreas se va a priorizar recursos. También es una estrategia política por parte del gobierno con la intención de tener una imagen de apertura de inversión, que es la que ha faltado en los últimos tiempos. En el tema de seguridad, el gobierno prevé superar los 3.000 millones de dólares en inversión en el 2023, pero destinar recursos no es suficiente, dice el experto Mario Pazmiño, pues lo que hace falta es un plan integral. Que vaya a territorio. Eso quiere decir que todas las fuerzas de seguridad de una localidad del país trabajan conjuntamente bajo un solo liderazgo. Este monto económico será puesto a disposición de las instituciones del sector seguridad. Entre las acciones que deberán ser analizadas es cerrar la brecha con el ingreso de 10.000 servidores policiales por año. Es necesario más personal porque no se dan abasto a cubrir tantos focos que se están presentando. La obra pública también es parte de este nuevo plan de inversión, con 1.000 millones de dólares. Informó Priscila Cadena. Y el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, participó en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU al conmemorarse un año de la invasión armada de Rusia a Ucrania. Nuestro representante reiteró el llamado a la paz y al término del conflicto, además del apoyo de Ecuador a la defensa de Ucrania por su soberanía. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió al conmemorarse un año de la invasión armada de Rusia a Ucrania. La cita tuvo como única intención hacer un llamado al restablecimiento definitivo de la paz. En la sesión, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, realizó un breve recuento sobre las cifras negativas que ha dejado este conflicto armado. Aproximadamente 17.6 millones de personas, casi el 40% de la población de Ucrania, necesita ahora asistencia y protección humanitaria. Más de la mitad de todos los niños de este país se han visto obligados a abandonar sus hogares. Una de las intervenciones más destacadas fue la del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, quien aseguró que las tropas militares de su país se mantendrán en resistencia para defender su soberanía. Hay que salvar a las personas. Sus vidas, sus derechos son los que están en el centro de nuestra lucha por la paz. Ucrania resistirá, como lo ha venido haciendo hasta ahora, y Ucrania ganará. Como representante de Ecuador intervino el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, quien recalcó que durante el inicio del conflicto, cientos de compatriotas tuvieron que ser evacuados de Ucrania.
Entre los cientos de miles de personas que querían huir de esta absurda agresión de Rusia, estaban cerca de 1.000 ecuatorianos. Muchos de ellos debimos evacuar en el marco de operaciones de emergencia. Holguín reiteró que Ecuador condena la invasión rusa a Ucrania e instó la necesidad de ponerle fin al conflicto, el cual pretende acabar con la soberanía de un país democrático. La Federación de Rusia debe poner fin de inmediato a la guerra no provocada e injustificable, retirando sus tropas de ocupación para permitir un alto al fuego realista encaminado al restablecimiento de la paz y la seguridad en Ucrania, fundamentadas en el respeto a su soberanía, integridad territorial e independencia política. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán. Y con un desfile cívico-militar, el ejército ecuatoriano conmemoró los 194 años de la batalla de Tarqui, gesta que marcó el inicio de la consolidación del Ecuador como república. El presidente Guillermo Lasso exaltó la labor que realizan las Fuerzas Armadas en protección de la defensa nacional y también nuestro territorio. Conmemorando el Día del Civismo Nacional y el 194º aniversario de la Batalla de Tarqui en el Parque Bicentenario de Quito, se efectuó el tradicional desfile militar. Aquí el presidente Guillermo Lasso resaltó la labor que las Fuerzas Armadas han realizado desde el inicio de la República hasta la fecha, en protección de los intereses de la patria. El trabajo y la historia de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas están cobijados por palabras que nos enorgullecen: honor, disciplina, lealtad, solidaridad. En el marco de esta celebración, el primer mandatario entregó 5.700 kits de equipamiento militar para el ejército ecuatoriano, con el objetivo de potenciar y modernizar el equipo militar de los soldados del país. Vamos a recibir la primera parte del equipamiento personal para nuestros soldados, materializado en fusiles, cascos y chalecos de protección. Lasso recalcó que esta inversión en dotación para el ejército ecuatoriano es retribuido en mejorar la seguridad del país y protección de los ciudadanos. El caos, el anarquismo y actividades como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo buscan debilitar a la democracia para poder ganar espacios de poder. Siempre está presente el reconocimiento del Ecuador a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por protegernos ante el ataque de los nuevos enemigos que hoy tiene la sociedad ecuatoriana. El presidente también enfatizó que durante este año se invertirá más de 1.700 millones de dólares en obra social, construcción de escuelas, hospitales, viabilidad, rehabilitación y potenciación de pozos petroleros y la refinería de Esmeraldas. Informó Mauricio Sánchez. El gobierno, a través del Ministerio de Educación, anunció que para el nuevo año lectivo 2023-2024, en el régimen fiscal, se retoman las evaluaciones trimestrales y se eliminan los exámenes remediales y de gracia. Esto acorde al reglamento establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Tras 11 años de aplicar evaluaciones quimestrales en la educación primaria y secundaria del país, vuelve el sistema trimestral para el nuevo periodo lectivo 2023-2024. Así lo anunció la ministra de Educación, María Braun, y explica por qué. Esto lo que nos permite es tener evaluaciones más pronto en el año, unas evaluaciones que no necesariamente son a través de exámenes o pruebas, sino que son evaluaciones que pueden ser más cualitativas, y que nos permite detectar quiénes son los estudiantes que necesitan un refuerzo académico. A esto se suma la eliminación de los exámenes remediales y de gracia, que significa una segunda y tercera oportunidad para la recuperación del estudiante. En cuanto a la primera oportunidad, que viene a ser el supletorio, este se mantendrá. Que los estudiantes puedan recuperar estos aprendizajes a lo largo del año,
que la evaluación o el peso de la nota no recaiga tanto en un solo examen al final del periodo académico, sino que esté distribuida en evaluaciones a lo largo del año que puedan ser recuperadas a través de trabajos continuos, acompañamiento pedagógico, refuerzo académico. Reformas que para el experto pedagogo y exministro de Educación Milton Luna son acertadas. Sostiene que ayudaría en el seguimiento oportuno del aprendizaje. Que la evaluación tiene que ser mirada como un proceso importante donde se van tomando decisiones, sobre todo para fortalecer las capacidades que los chicos y chicas tienen en su situación de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios empezarán a ser aplicados para el nuevo periodo lectivo 2023-2024 en el régimen Costa y Galápagos, previsto para el 24 de abril. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias amigos por su sintonía. Varios sectores de la provincia de Santa Elena terminaron inundados después de soportar una fuerte lluvia. El cantón Salinas fue uno de los más afectados. Las fuertes lluvias que cayeron el fin de semana en la península de Santa Elena ocasionaron inundaciones en varios sectores. El cantón Salinas nuevamente fue uno de los más afectados. Varios videos se viralizaron en redes sociales. Los ciudadanos expresaron su malestar por el pésimo drenaje que existe en este cantón. Seguimos inundados. Todos los negocios de la calle Segunda no podemos aperturar. Perdimos ya lunes y martes de carnaval, sábado y domingo de esta semana. Qué indolencia de parte de Aguapén, qué indolencia de parte del municipio. Lugares que nunca se inundaban resultaron afectados. Quienes habitan en estas ciudadelas privadas mostraron su malestar. El agua se metió a las casas. En las últimas 3 lluvias nos hemos inundado bastante más allá de lo común. Casi 80 centímetros ha crecido el nivel del agua, que ha sobrepasado los topes de las casas, entre el agua ingresado a las casas. Aducen que la falta de prevención en la construcción de una autopista hizo que tuvieran que romper la carretera y toda el agua fue a inundar la ciudadela. Por la nueva construcción de la carretera, al ellos crear unos boquetes en la misma carretera para poder sacar el agua que cayó en el Cantón La Libertad, toda esa agua en vez de drenarse al río, taponó los ductos y el agua siguió directo a la urbanización. Y vale la pena es hacer un seguimiento de quién fue el contratista o quién es el contratista de esa carretera, para ver si tomamos acciones legales. Sabes que hay profundidades. Tienes que respetar las aguas lluvias, los cauces naturales. El rato que tú taponas un cauce natural, tienes estos problemas. Al otro lado de esta nueva vía, decenas de familias que tenían sus humildes viviendas perdieron todas sus pertenencias. Ahora viven en la carretera, en improvisadas chozas construidas con plástico. Tenemos 5 días con hoy día durmiendo en la calle, sin carpas. Nosotros no tenemos nada, no tenemos dónde dormir, no tienen dónde dormir nuestros hijos. Quisimos obtener una entrevista con alguna autoridad provincial, pero no tuvimos respuesta. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Más información, moradores de Engabao, comuna rural de Playas, fueron afectados por las fuertes lluvias que inundaron ese sector. Esa no fue la única localidad que soporta estragos del invierno. Las intensas lluvias en General Villamil Playas provocaron la creciente del río Suyunu, dejando además el colapso de parte del puente sobre el afluente entre la comuna Engabao y el puerto con el mismo nombre. Este hecho además dejó sin agua potable a este sector, puesto que afectó la tubería madre del sistema que provee de líquido vital a sus habitantes. Para mermar el problema, al momento trabaja personal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, de la Unidad de Riesgo de Playas, la Comisión de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos local. Otros sectores periféricos del cantón también sufrieron inundaciones. Sus moradores intentan salvar los pocos bienes que lograron sacar de las viviendas. En la cabecera cantonal de Playas, los bomberos evacuaron a las personas que estaban en casas bajo el agua. Estas familias piden ayuda para ubicarse en un lugar mejor hasta que pase el fuerte temporal, informó Maite Morán. Y Maribel Castillo, quien fue reportada como desaparecida, fue hallada muerta en el interior de una propiedad abandonada en la ciudadela Las Orquídeas, en la ciudad de Cuenca. Esto a pocas cuadras de una vivienda de sus familiares. Fiscalía investiga este caso, que podría tratarse de un posible femicidio.
Maribel Castillo desapareció la madrugada del martes pasado, luego que, según las primeras versiones, salió del domicilio de un familiar ubicado en la ciudadela Las Orquídeas de la capital Azuaya para tomar un taxi. La víctima, Maribel, sale de su domicilio el día lunes o madrugada del día martes. La mamá, ella señala que salió a eso aproximadamente de la 1:30 de la mañana en compañía de un amigo y según quien le acompañaba manifestó que había abordado un taxi. Sus allegados presentaron el día miércoles en la Fiscalía la denuncia de su desaparición. Inmediatamente se activaron los operativos de búsqueda de la mujer, basándose en las declaraciones del amigo que le acompañó. La Fiscalía es alertada el día miércoles en horas de la tarde sobre la desaparición de Maribel C. Se activó y se coordinó directamente con la DINASED a fin de proceder a la búsqueda. A pocas horas los protocolos de investigación cambiaron ante la sospecha de que la víctima no se habría subido en un taxi. Tanto la policía como familiares y vecinos barrieron la ciudadela donde Maribel había estado, encontrando su cadáver en el interior de una propiedad abandonada. Que la causa de la muerte es por asfixia por estrangulamiento. Ella presenta un golpe en la cabeza, pero ese golpe, que posiblemente es propinado con una piedra, es post-mortem. Inferior hacia abajo de su cuerpo, extremidades inferiores, no se encontraba con sus prendas. Allegados y amigos de Maribel piden justicia y acusan a la persona que lo acompañó a buscar el taxi. Entonces la única persona que estaba con ella y la vio con vida, somos lógicos, es él. Que le encuentren, que nos diga qué le hizo, que tiene que pagar. Ante la pregunta de por qué no se detuvo a la persona que aseguró que tomó el vehículo y que hoy ha huido, las autoridades manifestaron. No tenemos ninguna información sobre alguna persona sospechosa, está bajo una investigación previa, no le podemos más información sobre el tema. Él rindió su versión. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y un nuevo hecho de sangre se registró en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE y además presidente de la comunidad de Cofán, Dureno, fue asesinado con impactos de armas de fuego. 22 detonaciones de un arma de fuego se habrían escuchado en la comunidad Aicofán, en el cantón Lago Agrio, en donde le quitaron la vida a Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE. Nuestro compañero Eduardo salió a la chacra de él a cortar unos chiros con la esposa y ahí lo sorprenden dos personas encapuchadas y le disparan. Los familiares, la esposa, dicen que han escuchado varios disparos, 22 disparos. El ministro del Interior, Juan Zapata, a través de su cuenta de Twitter, mencionó que se ha dispuesto el traslado de equipos de investigación de Policía Nacional y DINASED para brindar todo el apoyo a Fiscalía, quien dirige la investigación, y así localizar a los responsables de la muerte de Eduardo Mendúa, dirigente de la CONAIE. Informó Emilio Albán Sánchez. Y en otro tema, proyectos para elevar la autoestima de las mujeres se impulsan en jóvenes de 17 a 19 años de edad para así fortalecer sus capacidades de enfrentar la vida y sus desafíos. Hablar de la autoestima en las mujeres es importante, más aún cuando de esto dependerán un sinnúmero de decisiones que tomen en sus vidas. En muchísimos casos, el que una mujer se vea atrapada en una relación dañina tiene mucho que ver con el autoestima. Entonces, cuando nosotros trabajamos en fortalecer esa autoestima, aparte de darle, como decía, esas herramientas que pueden ayudarle a ser mucho más sólidas en las decisiones que estén tomando frente a la vida, una de esas más grandes es quién es mi pareja y me quedo o no me quedo en una relación que sea tóxica, dañina, y por lo tanto, si tengo una autoestima alta, va a ser mucho más difícil que sea sometida a violencia de género, sea psicológica, sea física, sea económica. Pero a veces es en la propia casa o entornos cercanos como la escuela o trabajo, en donde se afecta la autoestima de las mujeres. Algunos familiares te critican o porque eres muy delgada o porque tienes un poco de sobrepeso, y eso es lo que no nos gusta. Entonces, algo que se debe cambiar desde casa. Claro, algo también desde casa se debe cambiar es que nuestros papás
sea como sea que estemos, nos deben amar tal como somos, así seamos altas, pequeñas, lo que sea, porque ellos son los que nos hicieron, nos criaron. La organización Women for Women en Ecuador asegura que las mujeres afrontan fuertes imposiciones sociales basadas en su aspecto físico o roles que deben seguir. Es más difícil porque a donde vayas siempre te van a señalar. O sea vengas a donde vengas, siempre te van a señalar, y más si eres de otro país. Por lo que digas, por lo que hagas, por cómo te ves, nada más por cómo te ves, te pueden hasta hacer sentir mal. Por eso es muy importante la autoestima. Sentar estas bases de seguridad en niñas, adolescentes y adultas es algo que se impulsa a través del programa Mujeres Poder, que capacitó en esta ocasión a 30 jóvenes de entre 17 y 19 años. Informó Valeria Navarro. Y el alcalde electo, Pavel Muñoz, planifica al menos 4 proyectos urbanísticos. Serían infraestructuras de atención a grupos prioritarios, establecimientos educativos y un parque metropolitano en Calderón. Opiniones ciudadanas señalan que en sectores como Calderón construir un parque metropolitano sería una buena iniciativa. Según varios ciudadanos, en esa zona no hay espacios con adecuadas áreas verdes. Si fuera bueno para el deporte, dejar esas cosas de la droga. Con una buena planificación para hacer el parque, y también tiene que tener, no que hace el parque y ya lo dejan ahí, tiene que tener un cuidado también más adelante. Comentarios de la comunidad que surgieron tras el anuncio del alcalde electo Pavel Muñoz de realizar varias obras municipales en estos sectores. En términos ya del municipio como tal, le pongo algunos ejemplos. El Parque Metropolitano de Calderón es uno. Sin embargo, debido a la falta de planificación urbana que existe en Calderón, las autoridades deberían buscar antes un sitio adecuado. Entonces eso hace que prácticamente no exista áreas comunales, áreas verdes, y un parque metropolitano, la dimensión que tiene, pues yo creo que no baja. El parque metropolitano de Bellavista tiene 570 hectáreas, pero pongamos el caso de que no sea de esa dimensión, que sea de la mitad, es decir, se necesitarían mínimo 200 hectáreas, que habría que ver en ese caso, probablemente no enclavado en la propia estructura de Carapungo Calderón, sino más bien en sus periferias. Los proyectos del nuevo burgomaestre incluyen también la creación del denominado Centro Utopía, en la antigua parada norte del trolebús. Un gran centro cultural, artístico, deportivo, de capacitación, que será uno de los más modernos que tengamos en América Latina. Además de una arena de espectáculos públicos en el sur de la urbe y un instituto técnico-tecnológico municipal. La mala noticia es que no se ejecutaron $600 millones que estaban previstos para ejecutarse el año anterior. La buena noticia es que podremos entrar con algo de recursos para hacer obra pública. Aquí vamos a hacer lo que corresponde, un avión que esté prendido sus 3 motores, la economía privada, la economía pública y la economía popular y solidaria. Otras de las planificaciones que podrían requerir inversiones privadas serían la ampliación del Centro de Convenciones Bicentenario y varios lugares deportivos, informó Sofía Vintimilla.